La demencia de Lutero. Quisiera comenzar esta sesión con una cuestión de historia de la Iglesia, a ver si pueden identificar para mí al famoso teólogo que una vez fue descrito por un contemporáneo que tenía más autoridad que él, como un cerdo salvaje. Ahora, obviamente, su nombre ha venido a sus mentes y, por supuesto, me refiero a Martín Lutero. Y el que se refirió a él como cerdo salvaje fue el Papa León X. Y la bula papal que excomulgó a Lutero, el nombre de esta bula fue Ex Surge Domine, lo cual fue tomado de las primeras líneas de esta declaración papal que fue enviada del Vaticano, y las primeras palabras significan: levantaos a proteger, oh Señor, a defender tu causa, porque, el Papa sigue diciendo, hay un cerdo salvaje suelto en tu viña. De acuerdo con la leyenda, el Papa León tenía otras cosas que decir de Lutero después que éste anunciara sus 95 tesis que iniciaron tal inquietud en Alemania, y esa controversia se propagó por Europa y llegó hasta el Vaticano. Llamó la atención de León y éste dijo: él es un alemán borracho que cambiará de idea cuando esté sobrio. Y digo esto para llamar la atención al hecho de que en el siglo XVI era aceptable en disputas teológicas discutir los asuntos no gentil y urbanamente en forma de diálogo. Por el contrario, más bien ejercían una forma agresiva de debate polémico. Así que si leen los escritos del siglo XVI de ambos lados de la controversia, parece que estas personas son despiadadas en sus ataques del uno al otro. Pero aún entre tantos crueles debates, Martín Lutero estaba en una clase especial. Era tan intemperante, tan bombástico, tan rudo en ciertos momentos, que las personas han sugerido que él sufría problemas mentales. Eso deseo considerar en esta sesión, la opinión de que desde la perspectiva del psicoanálisis del siglo XX, este famoso hombre, Martín Lutero, estaba de hecho demente. Y si eres protestante y ese veredicto es correcto, significa que las raíces de tu fe en Dios y la Biblia provienen de un demente. Bueno, es más bien fascinante ver cómo los historiadores piensan que ellos pueden volver al pasado y ver crecer el pasto desde su perspectiva de 2000 años más tarde. No hay fronteras en el optimismo de ciertos psicoanalistas que creen que pueden volver atrás en las páginas de la historia y desde gran distancia poder diagnosticar el estado psicológico de alguien que vivió hace 400 o 500 años más o menos. Y existen algunos que de hecho arribaron a la conclusión de que Martín Lutero estaba loco, que era un demente. Pero mi pregunta es esta: ¿por qué? ¿Qué es lo que ve la gente en Lutero que provoca que piensen, tal vez, que el hombre estaba demente? Ya he mencionado la extraordinaria intemperancia de Lutero. Al leer, por ejemplo, su famoso trabajo sobre el cautiverio de la voluntad, el cual es una respuesta al sofisticado erudito humanista Erasmo de Rotterdam, él había escrito un trabajo en contra de Lutero llamado La Diatriba, y cuando Lutero respondió a Erasmo, dijo cosas como estas. Decía Erasmo: bufón, estúpido idiota. Dice: ¿por qué me tomo el trabajo de escuchar los endebles argumentos que me das? Él dijo: eres muy elocuente en tus escritos, tus palabras son magníficas, pero leer el material que has escrito, dice, es igual que observar a alguien que camina por la calle con platos de oro y plata llenos de estiércol.
De ese modo, así se expresaba Lutero en los debates teológicos. No traduciré sus palabras a términos vulgares, pero creo que ya tienen una idea. Lutero no solo era intemperante en sus palabras, sino también claramente neurótico. En particular, por su salud, era un hipocondríaco. Sufrió ansiedad nerviosa y problemas estomacales toda su vida, y yo lo entiendo en eso. Tenía cálculos renales, y yo lo entiendo en eso. Él predijo su muerte 6 o 7 veces. Cada vez que a Lutero le dolía el estómago, estaba seguro de que era una enfermedad fatal. Y miraba siempre detrás de sus espaldas, pensando que el mastín divino le saltaría encima y lo visitaría con algún tipo de veredicto. Y sus fobias fueron muchas y legendarias. Tenía tal temor a la ira de Dios que al principio de su ministerio alguien le hizo esta pregunta: hermano Martín, ¿amas tú a Dios? ¿Y saben lo que dijo? ¿Amar a Dios? ¿Me preguntas a mí si amo a Dios? Amar a Dios, a veces yo odio a Dios. A veces veo a Cristo como un juez devorador que simplemente me mira para enjuiciarme, evaluarme e infligir calamidades en mí. Imagínenlo, un joven que se prepara en el ministerio declara que atraviesa periodos de odio hacia Dios. Y ese odio estaba inseparablemente relacionado con este paralizante temor que Lutero expresó tener con respecto a Dios. Sabemos que, siendo muy joven, su padre había planeado que Lutero sería un distinguido abogado. El viejo Hans Lutero, que era un minero en Alemania, ahorró su dinero para hacer posible que su hijo fuera a la mejor escuela del continente. Cuando Lutero se convirtió en estudiante de leyes, se distinguió de inmediato como una de las mentes jóvenes más brillantes del campo de la jurisprudencia en toda Europa. Pero en medio de esa experiencia, él llegaba a casa tarde una noche a caballo, cuando de repente una tormenta se levantó sin aviso. Y Lutero se encontró atrapado en la ruta en medio de una violenta tormenta eléctrica. Truenos y relámpagos llenaban la atmósfera y de pronto un rayo vino y cayó tan cerca de su caballo que Lutero fue arrojado al suelo y tuvo que revisar su cuerpo para saber si aún estaba vivo. Y allí lo que hizo en medio de ese roce cercano con la muerte fue clamar: ¡Santa Ana, ayúdame! Me convertiré en monje. Y tomó este encuentro cercano con la muerte como una señal divina en su vida y un llamado al ministerio. Así que, para eterno descontento de su padre, abandonó la escuela de leyes y se enroló en el monasterio, donde comenzó sus estudios para convertirse en monje. No hay muchas personas que tengan ese tipo de reacción ante un encuentro cercano con un rayo. No olvido que hace pocos años, en el Torneo del Oeste, en las afueras de Chicago, 3 prominentes miembros de la Liga de Golf Profesional fueron heridos por la caída próxima de un rayo, incluyendo a Lee Treviño. Y sobrevivieron esta difícil experiencia, y al poco tiempo Treviño apareció en un programa televisivo, un programa nocturno, y el anfitrión le preguntó: señor Treviño, ¿qué aprendió usted de esta experiencia en la que casi fue muerto por un rayo? Y Treviño sonrió y dijo: aprendí que cuando el Todopoderoso está por efectuar su tiro, tú te corres de su camino. Y Treviño continuó diciendo: también he aprendido a tomar precauciones en cualquier momento que esté involucrado en una tormenta eléctrica. Y el anfitrión dijo: bueno, ¿y qué es lo que hace? Bueno, ahora si veo relámpagos, de inmediato saco mi palo de golf, camino por el campo y lo elevo hacia el cielo. Y él dijo: ¿por qué razón llevaría usted un palo de metal elevado hacia el cielo? Es como un pararrayos. Él dijo: no, ni a un Dios tiene tan buena puntería. Así, Treviño respondió a su
encuentro cercano con la muerte por calcinación, con típica jocosidad e impertinencia. Y Lutero fue llevado a cambiar su vida entera, a entrar en el monasterio, a abandonar su carrera. No por amor a Dios, sino por una preocupación fóbica por la ira de Dios. Por fin llegó el día en que Lutero sería ordenado y celebraría su primera misa. Finalmente, su padre y su familia se reconciliaron con su hijo tras su precipitada decisión. Hans Lutero decidió ir y asistir a la celebración de la primera misa que presidiría su hijo. Y como sabemos, Lutero se había distinguido en la escuela como estudiante excepcional y como un orador excepcional. Así que muchos tenían interés en esa presentación para evaluar a Lutero y observar la celebración de su primera misa. Y tienen que entender que en la Iglesia Católica Romana, en la celebración de la misa, la opinión de la Iglesia Católica Romana es que durante esta celebración, un milagro sobrenatural, inmediato y divino toma lugar. Y durante la oración de la consagración, que solo puede ser ofrecida por alguien que ha recibido las santas órdenes y ha sido consagrado sacerdote, durante la oración de la consagración el milagro toma lugar, el milagro que se denomina transubstanciación, donde a pesar de que la apariencia del pan y el vino sigan iguales y nadie pueda notar ningún cambio observable en esos elementos, de todas formas Roma cree que hay un cambio sustancial y esencial en estos elementos que llaman transubstanciación. Eso es que la sustancia del vino y del pan se convierten en la sustancia del mismo cuerpo y sangre de Cristo. Mientras los accidentes, es decir, las cualidades exteriores perceptibles del pan y el vino, se mantienen iguales. Este es el milagro, y Lutero se había preparado mucho, especialmente para este momento en el cual haría la oración sobre los elementos, y el misterio divino tomaría lugar. Así que luego que se completara la consagración, en manos de este hijo de un minero alemán estaría no el pan, no el vino, no los elementos comunes de la tierra, sino nada menos que el santo cuerpo y la sangre de Jesucristo. Así que llegó el momento de la misa, en el cual se diría la oración, y todos esperaban que Lutero dijera las palabras de consagración. Y llegó ese punto de la misa, y esta persona tan arrogante, tan obviamente capaz de hablar en público, llegó a ese momento y de repente se petrificó. Comenzó a temblar. Y su boca se abrió, y sus labios se movieron, pero ni una palabra salió de ellos. Fue como si las personas que estaban sentadas en la congregación tratasen de arrancarle las palabras de la boca. Su padre escondió su rostro avergonzado de que su hijo no pudiese siquiera realizar la simple celebración de la misa que había memorizado cientos de veces. Todos pensaron que simplemente había olvidado las líneas. Él no olvidó las líneas. Finalmente las balbuceó y rápidamente completó la misa y salió de la iglesia profundamente avergonzado. Y luego explicó que no fue un lapsus mental, sino que más bien contempló el hecho de que él, que era un simple ser humano, se atrevería a tener la audacia de sostener en sus inmundas manos el cuerpo y la sangre preciosos de Cristo. Lutero fue tan inundado por su indignidad que se congeló en ese momento.
Hay otras historias sobre Lutero que indican el carácter extraordinario de su conducta. Recordemos que luego de comenzar la Reforma y surgir una disputa entre los calvinistas y los luteranos sobre la celebración de la Cena del Señor, se hizo todo tipo de esfuerzo para llegar a un acuerdo entre estas dos grandes fuerzas del protestantismo y se encontraron en un simposio muy importante y allí discutieron sus diferencias. Lutero insistía en la presencia corporal del cuerpo de Cristo en la celebración de la Cena del Señor y por eso comenzó a golpear con el puño sobre la mesa una y otra vez. Hoc est corpus meum. Hoc est corpus meum. Como Nikita Khrushchev lo hizo en las Naciones Unidas hace varias décadas, se sacó el zapato y comenzó a golpear la mesa con él buscando atención. Lutero no deseaba debatir ni discutir, él solo repetía una y otra vez: este es mi cuerpo. Él era un tipo muy extraño. Dicen que tal vez lo que más indica su demencia es su aparente compromiso con la megalomanía. ¿De qué otra manera se explica el que una persona esté dispuesta a desafiar toda estructura de poder de este mundo y a soportarlo completamente solo? Un sacerdote joven en contra de todas las autoridades de la Iglesia, en contra del Papa, los consejeros de la Iglesia, los mejores teólogos de la tierra. Bueno, él sostuvo todos estos debates en Leipzig. Debatió con Martin Eck, debatió con el cardenal Cayetano, fue y se metió en problemas con el Papa, y ahora finalmente la discusión entera llegó a su cúspide cuando Lutero fue invitado a la dieta imperial de Worms. Y en Worms, Lutero fue enjuiciado y se le pidió que se retractara de sus escritos. Fue enjuiciado no solo por las autoridades eclesiásticas, sino también por las seculares. Se le concedió un salvoconducto para llegar a esta ocasión trascendental que es su juicio, y antes de llegar allí, de forma muy típica, al preguntársele: bueno, ¿qué dirás al llegar a Worms? Él dijo esto: previamente yo me refería al Papa como vicario de Cristo. Pero ahora voy a decir que el Papa es el adversario de Cristo, el vicario de Satanás. Ese es el tipo de declaraciones que él manifestaba. Ni discretas ni diplomáticas. Así que el mundo observaba cuando se preparó el escenario de la Asamblea Imperial en Worms. Y Lutero entró en el recinto y seguramente Hollywood lo representaría así. Lutero entra marchando al recinto del juicio y solo y de pie es el centro de atención en la galería que contiene a los príncipes de la Iglesia, a los príncipes del Estado, amenazadoramente ubicados en sus asientos. Los inquisidores se paran y leen los cargos mientras apuntan a los libros que están sobre la mesa al lado de Lutero y dicen: Martín Lutero, ¿te retractarás de estos escritos? Y la versión de Hollywood es esta. Lutero mira hacia las tribunas y ve a los representantes del Supremo y Sacro Imperio Romano, y ve a los príncipes de Alemania, a los obispos y representantes de la curia romana, y dice: a menos que se me convenza por medio de las Sagradas Escrituras o por razones evidentes, no me retractaré. Pues mi conciencia está cautiva en la palabra de Dios y actuar en contra de la conciencia no es correcto ni seguro. Creo lo que creo, Dios me ayude, no puedo hacer otra cosa, y ¡pum! Siguió con la reforma. No fue así como pasó. En aquel momento de la historia de la Iglesia en que la pregunta se le hizo a Martín Lutero: Martín Lutero, ¿te retractarás? ¿Saben lo que dijo? Contestó la pregunta y nadie pudo oír lo que él había dicho. Dijeron: ¿qué has dicho? ¿Qué has dicho? Más fuerte, Lutero, ¿qué has dicho? ¿Te retractarás de tus escritos? Él miró a las autoridades y dijo: ¿me dais 24 horas para repensarlo? No sabía si tenía razón. Y se le dio el tiempo adicional. Se retiró a su celda para orar en privado y meditar, y escribió una oración esa noche.
que ha sobrevivido hasta este día, y quisiera leer una porción de esa plegaria para ustedes, para que puedan entender por qué angustia existencial pasó Martín Lutero la noche anterior al veredicto final. Para Lutero, este fue su propio Getsemaní. Y él oró así: oh Dios eterno y todopoderoso, qué terrible es el mundo. Mira cómo sus fauces se abren para devorarme, y qué pequeña es mi fe en ti. Oh, la debilidad de la carne y el poder de Satanás. Si tuviera que depender de alguna fuerza de este mundo, todo habría terminado. Verán unas oraciones después que dice: oh Dios, oh tú mi Dios, ayúdame en contra de toda la sabiduría de este mundo. Haz esto, te lo imploro, debes hacerlo por tu propio y enorme poder. Pues la tarea no es mía, sino tuya. Este no es asunto mío, no tengo nada que discutir con estos grandes hombres del mundo. Gustosamente pasaría mis días tranquilo y en paz, pero la causa es tuya. Es recta y eterna. Oh Dios, ayúdame. Oh Dios fiel e inmutable, no me apoyaré en el hombre, pues será en vano. Todo lo del hombre es vacilante. Lo que de él proceda deberá fallar. Mi Dios, es que no me escuchas. Mi Dios, es que ya no vives. No es así, tú no puedes morir. Es solo que tú te ocultas. Tú me has escogido para esta tarea, lo sé. Por lo tanto, oh Dios, realiza tu sabia voluntad y no me abandones. Y por amor a tu amado Hijo Jesucristo, mi defensa, mi fortaleza, mi escudo. Y continúa así. Más tarde, cuando Lutero retornó al recinto de la asamblea de Worms, y una vez más el inquisidor le hizo la pregunta diciendo: hermano Martín, ¿te retractarás ahora de estas enseñanzas? Y otra vez Lutero dudó por un momento y dijo: a menos que se me convenza por las Sagradas Escrituras o por razones evidentes, ¿no comprenden? No puedo retractarme. Mi conciencia está cautiva en la palabra de Dios. Y actuar en contra de la conciencia no es recto ni seguro. Creo lo que creo. No puedo hacer otra cosa. Dios me ayude. ¿Megalomaníaco? ¿Delirios de grandeza? Tal vez. Otro punto. De hecho, el aspecto de la vida de Lutero que realmente hace pensar que estaba loco, lo encontramos en sus años de monasterio. Era la función y la práctica de todo joven sacerdote en el monasterio, para cumplir con la orden y las reglas del monasterio, hacer una diaria confesión a su padre confesor. Y como algo de rutina, los otros hermanos entraban al confesionario y decían: oh, padre, he pecado, escucha mi confesión. Y él decía: ¿qué has hecho? Bueno, anoche al acostarme, usando una vela, leí 3 capítulos extra de los Salmos que no debía. O ayer por la tarde yo codicié la pata de pollo del hermano Enrique en el comedor. ¿En cuántos problemas pueden meterse en un monasterio? Así, entonces, hacían su confesión, y el padre confesor decía: y tantas Ave Marías o Padre Nuestros, y los enviaba a sus labores de monjes. Y Lutero llegaba al confesionario y decía: Padre, perdóname porque he pecado. Han pasado 24 horas desde mi última confesión. Y comenzaba a recitar los pecados que él había cometido en las últimas 24 horas.
Y le llevaba no 5 minutos, ni 10 minutos, no media hora, ni una hora, sino que había días y días en los que Lutero llegaba al confesionario a recitar sus pecados del día anterior, y le tomaba 2 horas, o 3 horas, o 4 horas. Hasta el punto en que los superiores del monasterio comenzaron a enloquecer. Y se quejaron ante él y le dijeron: hermano Martín, termina con esta obsesión con los pecadillos, y si vas a confesar algo, que sea un pecado de verdad. Pero todo lo que hacía Lutero eran estas cosas pequeñas, y comenzó a parecer que estaba holgazaneando, y le dijeron: ¿qué pasa? ¿Te gusta pasar tu tiempo en el confesionario? ¿No te gusta hacer las tareas que te asignan como monje? Pero su confesor entendió que Lutero, aunque más no fuera, era honesto en ello. Y Lutero reveló más adelante que cuando salía del confesionario después de 3 o 4 horas maratónicas y escuchaba las palabras del sacerdote al decirle: tus pecados te son perdonados, se sentía alegre y despreocupado al retornar a su celda, hasta que luego recordaba un pecado que había cometido y había olvidado confesar. Y toda la alegría y toda la paz desaparecían. Y esto es locura si, de acuerdo con la terminología psiquiátrica moderna, entendemos que una persona tiene incorporados mecanismos normales que sirven para defendernos de algo que la culpa genera, la aflicción. Somos muy adeptos a la negación y a la justificación como seres humanos. Dicen que a veces hay una línea muy fina entre la demencia y la genialidad, y que los que son genios a veces atraviesan de uno al otro lado de la línea, y sospecho que tal vez eso es lo que sucedía con Lutero, porque el tema que los psiquiatras pasan por alto en este hombre es esto: antes de que Lutero estudiara teología, ya se había destacado brillantemente como estudiante de leyes. Y tomó esa mente entrenada, legal y perspicaz, y la aplicó a la ley de Dios. Entonces observaba las leyes de Dios y sus exigencias, la totalidad de la exigencia de la perfección, y se analizaba a sí mismo a la luz de la ley sagrada de Dios, y no soportaba los resultados. Se evaluaba de continuo a sí mismo, no por comparación con otros seres humanos, sino observando la pauta del carácter de Dios, la justicia de Dios, y se veía a sí mismo tan indigno en comparación con la rectitud de Dios, que luego de un tiempo comenzó a odiar toda idea de la justicia de Dios. Y más tarde, una noche, cuando preparaba su sermón como doctor en teología para enseñar a sus estudiantes en la Universidad de Wittenberg las doctrinas y las enseñanzas del apóstol Pablo en el libro a los Romanos, mientras leía el primer capítulo y leía los comentarios y leía un pasaje que San Agustín había escrito siglos más tarde, llegó a Romanos 1 y leyó estas palabras: pues la justicia de Dios es revelada por fe. Y el justo vivirá por la fe. Y repentinamente entró en su mente el concepto de que lo que este pasaje de Romanos enseñaba era otro ángulo de la justicia de Dios, no la justicia por la cual Dios es en sí mismo justo, sino que describía la justicia de Dios que Él provee para ti y para mí, con misericordia y libertad, para quien quiera poner su fe en Cristo. Cualquiera que ponga su fe en Cristo recibe la protección y el manto de la justicia de Cristo. Y Lutero dijo: irrumpió en mi mente y por primera vez tomé conciencia de que mi justificación, que mi puesto ante Dios no se establece sobre la base de mi propia rectitud desnuda, que siempre será insuficiente ante las exigencias de Dios, sino que descansa solamente y completamente sobre la justicia de Jesucristo, que debo sostener por confianza y fe. Y dijo: cuando entendí eso por primera vez en mi vida, entendí los evangelios y miré y observé que las puertas del paraíso se habían abierto y las atravesé.
Y es como si Lutero dijera al mundo en ese momento, a papas, a consejeros, a asambleas y a reyes: los justos vivirán por la fe, la justificación es solo por la fe, si Dios es santo y yo no lo soy. Es el artículo sobre el cual la Iglesia continuará de pie o caerá, y no lo negociaré con nadie. Pues es el Evangelio. ¿Es eso insano? Damas y caballeros, si eso es insano, oraré porque Dios envíe un ejército de personas dementes como esta a este mundo. Y así el Evangelio no sea eclipsado. Y entendamos que, en presencia de un Dios sagrado, la única forma en que nosotros seremos justificados es por el hecho de que Dios en su santidad, sin negociar su santidad, nos ha ofrecido la santidad de su Hijo como manto de nuestros pecados, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el Evangelio por el que Lutero estaba dispuesto a morir. Oremos. Padre, te agradecemos por el testimonio de este demente, pues él entendió cuán desesperadamente necesitamos una justicia que no es nuestra, para cubrir nuestra propia falta de justicia. Padre, te agradecemos que no nos hayas suspendido sobre el pozo del infierno, como lo hiciste con Lutero, que no nos hayas llevado al punto de la desesperación, para solo entonces poder ver la dulzura y la gloria de Cristo. Pero si esto es necesario para que quien escuche su mensaje lo acepte, entonces ruego a Dios que el mastín de los cielos sea enviado a la conciencia de todo aquel que rehúse esa gracia, hasta que, como Lutero, estén listos para saltar de gozo al entender que su justicia está en Cristo y solo en Cristo. Amén.